Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Nuestra primera cena romántica, mi marido salió a hacer una llamada. De pronto, una anciana conocida en la mesa de al lado me metió un fajo de dinero en la mano y susurró, llama a un taxi rápido y huye por la ventana del baño. Apenas salvé mi vida. Hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que disfruten de la escucha. Daniela López estaba sentada en una mesa del restaurante más caro de la ciudad, Las Cuatro Estaciones, y no podía dejar de sonreír. Tenía 30 años y, por primera vez en su vida, sentía que estaba en su lugar. Frente a ella estaba su esposo, Emilio. Esposo, qué palabra tan poderosa y tan cálida. Solo habían pasado 2 semanas desde su modesta, pero muy emotiva boda en el registro civil, y ella aún no podía acostumbrarse. Danita, ¿por qué sonríes así?, preguntó Emilio. Sus ojos irradiaban calidez bajo la suave luz de la lámpara de cristal. ¿Dije algo gracioso? No, negó ella con la cabeza, dando un pequeño sorbo de champaña helada. Las burbujas le cosquilleaban agradablemente la lengua. Solo soy feliz. Te miro y entiendo la suerte que tengo. Y era la pura verdad. Tras la muerte de sus padres 2 años atrás, Daniela se había quedado completamente sola. Tenía trabajo, su querida floristería, donde era la principal florista y el alma del equipo. Tenía el piso de sus padres, un nido acogedor en un edificio antiguo pero sólido en el centro. Pero por las noches, el silencio de aquel piso le pesaba. Y entonces apareció Emilio. Alto, encantador, cuarentón, con un toque de canas en las sienes que le quedaba sorprendentemente bien. Entró en la floristería buscando un ramo para su madre y nunca se fue. Su romance se desarrolló rápido, pero de forma tan natural que parecía que se conocían de toda la vida. La cortejaba con elegancia, no le regalaba rosas banales, sino sus margaritas silvestres favoritas, sabiendo que para una florista eso significaba más. Escuchaba sus historias sobre sus padres, su trabajo, sus sueños de infancia. Parecía tan fiable, tan correcto. La afortunada soy yo, respondió Emilio, cubriendo su mano con la suya. Su palma era cálida y firme. Encontrar a una mujer como tú hoy en día es un verdadero milagro. Mi mamá está encantada contigo. Siempre pregunta cuándo, por fin, trasladaremos tus cosas a nuestra nueva fortaleza familiar. Daniela rió. Fortaleza familiar era como en broma llamaban su piso de 2 habitaciones, al que Emilio estaba a punto de mudarse. Él vivía aún con su madre, Esther Martínez, una mujer muy respetada en la ciudad. Ocupaba algún cargo importante en la alcaldía, y de ella emanaban calma y autoridad. A Daniela también le había gustado de inmediato, la había recibido cálida y maternalmente. El camarero, un joven con la espalda perfectamente recta, les rellenó las copas. El gerente del restaurante, un hombre de unos 50 años, ya había pasado 2 veces por su mesa para preguntar personalmente si todo estaba a su gusto. Se dirigía exclusivamente a Emilio, llamándolo respetuosamente señor, con tanta obsequiosidad que Daniela incluso se sentía un poco incómoda. Emilio lo aceptaba como algo natural. Sabía hacerse respetar. Hoy hablé con mi mamá, continuó él, tomando un sorbo de vino. Está tan feliz por nosotros. Dice que por fin senté cabeza, que tú eres lo mejor que me ha pasado. A Daniela le agradaba escucharlo. Sabía que Emilio había tenido alguna relación antes de ella, pero él nunca daba detalles, solo mencionaba vagamente que no congeniaron. Y ella no necesitaba saber más. El pasado es pasado. Lo importante es que ahora estaba con ella. De pronto, el móvil en el bolsillo de su chaqueta vibró. Emilio lo sacó, miró la pantalla, y una sombra de disgusto cruzó su rostro. Perdona, cariño, dijo levantándose. Es del trabajo, gente muy insistente. Salgo solo 2 minutos al vestíbulo, allí se oye mejor. Pide el postre, ¿sí? Ese que te gusta, el de frambuesa. Se inclinó, la besó en la coronilla y se dirigió con paso rápido a la salida del salón. Daniela lo siguió con la mirada. Qué elegante era, qué bien le quedaba aquel traje caro. Sonrió de nuevo. Todo estaba en su sitio, todo estaba bien. Miró alrededor. Gente adinerada, música suave, el tintineo apagado de las copas. En la mesa vecina, muy cerca, estaba sentada una anciana sola. Apenas comía, solo removía el té con una cucharita y miraba fijamente a Daniela. Ella le sonrió con cortesía, pero la mujer no devolvió la sonrisa.
Su rostro le resultaba vagamente familiar. ¿De dónde la conocía? Y entonces lo recordó. Claro, era clienta habitual de la floristería. La dulce anciana que siempre compraba gerberas naranjas y a la que las chicas llamaban en broma Alejandra del Invernadero. Alejandra Ramírez, le parecía. Siempre tan sonriente, tranquila, siempre agradecía y deseaba un buen día. Pero ahora era otra persona. En el momento en que Daniela la reconoció, la anciana pareció reaccionar. Miró rápidamente hacia la salida por donde se había ido Emilio y, apoyándose con dificultad en la mesa, se levantó. Dio 2 pasos hacia Daniela y se inclinó profundamente hacia ella. Olía a valeriana y a miedo. Niña, escúchame bien, susurró con voz temblorosa. Tenía el rostro blanco como papel y un terror en los ojos que hizo que a Daniela se le helara la piel. La mujer metió la mano en su viejo bolso, sacó algo y se lo metió a la fuerza en la mano. Era un fajo de dinero, grueso, apretado con una goma. Él es un monstruo, jadeó la anciana, sus dedos helados aprisionaban la mano de Daniela. Mi hija se casó con él. Ya no está. ¿Entiendes? Ya no está. Rápido. Llama un taxi y huye por la ventana del baño. Corre, niña, corre. Daniela se quedó inmóvil, sentada, paralizada, con aquel dinero en la mano, incapaz de pronunciar palabra. ¿Qué tontería es esta? ¿Qué hija? ¿Estará confundida? ¿Me habrá tomado por otra persona? Usted se equivoca, balbuceó Daniela. No, exhaló la anciana, lágrimas llenando sus ojos. No me equivoco. Corre. Soltó su mano, se dio la vuelta y, arrastrando los pies, se dirigió a la salida. Daniela se quedó mirando cómo se alejaba. Tenía la cabeza hecha un lío. Es una broma cruel, una burla, pero el dinero era real, y el terror en los ojos de la mujer también. Levantó la vista hacia la entrada del restaurante, y en ese instante, su corazón se detuvo un segundo, luego comenzó a latir frenéticamente. En la puerta había 2 hombres, 2 sujetos enormes, rapados, con chaquetas de cuero negro, totalmente fuera de lugar en ese restaurante elegante. No buscaban mesa. Observaban el salón con lentitud, con mirada depredadora, y sus ojos se detuvieron en ella. Estaban mirando directamente a Daniela. Ella nunca los había visto antes. Emilio mencionó que tenía primos, pero esos tipos no tenían pinta de familia. La amenaza dejó de ser un delirio de la anciana. Era real. Estaba a 10 metros de ella, mirándola a los ojos. Daniela dejó de pensar. El instinto gritó más fuerte que cualquier razonamiento. Saltó de la silla, cogió su bolso con el dinero dentro y, volcando la silla, corrió hacia el pasillo donde estaban los baños. Escuchó un grito sorprendido a sus espaldas. Le daba igual. Baño de mujeres. Entró corriendo, cerró la pesada puerta con el pestillo y se apoyó en ella intentando recuperar el aliento. Su corazón latía en la garganta. ¿Qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Taxi. Ventana. Las palabras de la anciana retumbaban en su mente. Sacó el teléfono del bolso. Le temblaban tanto las manos que lo dejó caer varias veces antes de poder abrir la app de taxis. Dirección. ¿Qué dirección? No a casa. Nunca. A la floristería. Al trabajo. El único lugar donde se sentía segura. Mientras la app buscaba coche, miró alrededor. La ventana. Pequeña, alta, esmerilada. Se subió al lavabo de mármol para mirar. Su corazón se hundió. La ventana tenía rejas, gruesos barrotes de metal soldados a la pared. Camino bloqueado. El teléfono vibró. El coche llegará en 3 minutos. 3 minutos. Saltó al suelo. Tendría que salir por la entrada. No importaban esos 2 tipos. Abrirse paso, correr a la calle, entrar al coche e irse. Respiró hondo, armándose de valor, y se volvió hacia la puerta. Pero cuando extendió la mano hacia el pestillo, vio que había alguien en la entrada. Allí, llenando por completo el marco, estaba el gerente del restaurante, el mismo que minutos antes sonreía servilmente ante Emilio. Ahora no tenía ni rastro de amabilidad. La miraba frío, con desprecio absoluto. Perdón, yo necesito salir, murmuró Daniela, intentando rodearlo. Me temo que tendrá que esperar un poco, respondió él con voz uniforme e indiferente, sin moverse del sitio. Y entonces, detrás de él, desde el pasillo, escuchó la voz tranquila y dolorosamente familiar de Emilio. Todo está bien, señor Solano. Mi esposa solo se ha puesto un poco nerviosa. Está cansada después de una semana difícil.
Yo mismo hablaré con ella. El gerente asintió en silencio, dio un paso atrás, saliendo del marco de la puerta hacia el pasillo, y tiró de la puerta hacia él. Daniela escuchó el sonido más aterrador de su vida, un seco y metálico chasquido. El sonido de la llave girando en la cerradura desde fuera. La habían encerrado. Estaba en una trampa, y al otro lado de la puerta ya oía acercarse los pasos de su marido. Daniela tiró de la manija. Una vez, otra. La puerta no cedía. Pesada, de roble, se había convertido en un muro de prisión. Detrás de ella sonaba la voz de Emilio, tan tranquila, tan razonable, como si intentara convencer a una niña caprichosa. Danita, abre, por favor. ¿Qué ha pasado? Me has asustado. Señor Solano, no se preocupe, solo le ha empezado una migraña, a veces se comporta así. Ahora la calmaré. ¿Migraña? Mentía. Mentía con tanta facilidad y naturalidad que un sudor frío y pegajoso le recorrió la espalda a Daniela. Aquel hombre, su marido, le resultaba totalmente desconocido. Todo lo que sabía de él, toda aquella calidez, cuidado, ternura, todo era una mentira. Y la verdad era esa puerta cerrada, los tipos rapados en el salón y el terror helado en los ojos de la anciana. El pánico comenzó a inundar su mente, robándole el aire. Volvió a mirar el baño. Baldosas blancas, grifos dorados, un enorme espejo en el que se reflejaba una mujer pálida, perdida, con ojos desorbitados. Esa no era ella. No podía ser ella. Daniela, la florista principal, la tranquila y sensata Daniela, que sabía encontrar el enfoque adecuado para cualquier flor caprichosa y cualquier cliente exigente. Ella no se metía en estas historias. Eso solo pasaba en telenovelas malas. Había que hacer algo. Pensar. La ventana quedaba descartada. La puerta estaba cerrada. ¿Gritar? ¿Pedir ayuda? ¿Pero a quién? El gerente estaba de parte de Emilio. Los clientes del restaurante solo oían su voz preocupada, explicando que su esposa tenía migraña. Si empezaba a gritar y golpear la puerta, todos pensarían que era una histérica. La sacarían del lugar de la mano de esos primos rapados, la meterían en un coche y lo que pasara después, no quería ni imaginarlo. Su mirada recorrió las paredes, buscando algo, lo que fuera, cualquier detalle al que aferrarse. Y entonces lo vio. En la pared, junto a la puerta, colgaba una pequeña caja roja con un botón negro bajo un cristal. La alarma contra incendios. Vaciló un segundo. Sería un escándalo, una falsa alarma, pero enseguida comprendió que su vida ya se había convertido en un escándalo, y esa alarma era lo único que podía salvarla. La decisión llegó de golpe, disipando cualquier duda. No iba a ser una víctima que espera dócilmente su destino, iba a actuar. Daniela se arrancó del hombro el bolso, pesado, con una hebilla metálica maciza. Lo alzó con todas sus fuerzas y golpeó el cristal. El vidrio no cedió, solo se cubrió de una red de grietas. Daniela, ¿qué estás haciendo ahí? La voz de Emilio al otro lado de la puerta se volvió más dura. Deja eso ahora mismo. Me estás poniendo en una situación incómoda. ¿Situación incómoda? A ella se le desmoronaba el mundo y él se preocupaba por su comodidad. La rabia le dio fuerzas. Golpeó otra vez. Y otra. A la tercera, el frágil cristal estalló en diminutos fragmentos. Sin pensárselo ni un segundo, presionó el gran botón rojo. En ese mismo instante, el mundo estalló en sonido. Un aullido ensordecedor, entrecortado, de sirena le golpeó los oídos hasta casi dejarlos sordos. Rugía y chillaba, rebotando en las paredes de azulejos y llenándolo todo. Era el sonido más maravilloso que Daniela había escuchado en su vida. Se oyó un alboroto tras la puerta. ¿Pero qué demonios? Gruñó el gerente. Ha activado la alarma. Cálmese, todo está bien, gritaba Emilio, intentando elevar la voz por encima del aullido de la sirena. Es una falsa alarma, mi esposa. Pero ya nadie lo escuchaba. En el pasillo se oía el correr de pasos y gritos asustados de mujeres. Caos. Esa era su oportunidad. Y entonces, al aullido ensordecedor de la sirena se sumó un nuevo olor. Un olor acre, amargo, a humo. Llegaba de alguna parte de la ventilación. Probablemente, con todo ese alboroto, algo se estaba quemando en la cocina. Pero para Daniela, aquel humo fue un regalo del destino. El pánico en el restaurante alcanzó su punto máximo. Ya nadie dudaba de que la alarma fuera real. «Abre, idiota», le gritó alguien al gerente. «Tenemos el salón lleno de gente».
Daniela escuchó cómo la llave volvía a chirriar en la cerradura. Dio un paso atrás, con los puños apretados, lista para correr. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba el gerente, rojo de rabia. A sus espaldas, los camareros corrían de un lado a otro y los clientes gritaban. Quería decirle algo a Daniela, quizá agarrarla, pero ella no le dio esa oportunidad. Lo empujó con fuerza a un lado y salió disparada al pasillo. En el salón reinaba el caos. La gente se levantaba de las mesas, volcando sillas y copas. Las mujeres se cubrían la cara con servilletas. El ligero olor a humo que en el baño apenas se notaba, allí ya se convertía en una cortina semitransparente colgando del techo. Vio a Emilio. Estaba en medio del salón, mirando a su alrededor, desconcertado. La buscaba. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo. En sus ojos ya no había calidez ni encanto, solo una fría y calculadora furia. La vio y dio un paso hacia ella, pero ya era tarde. Daniela, sin mirar por dónde, se lanzó a la multitud que corría hacia la salida. Empujaba, se abría camino, ignorando los gritos indignados. Perdón, déjenme pasar, por favor. Lo importante es salir. A la calle. Al aire. Salió corriendo al pórtico y aspiró con avidez el aire frío de otoño. La sirena seguía aullando, y a lo lejos ya se oía el sonido de un camión de bomberos. Daniela no se quedó. Bajó las escaleras y echó a correr calle abajo, alejándose de aquel maldito restaurante. No miró atrás. Sabía que si se giraba y lo veía, las piernas dejarían de obedecerle. Corrió una manzana antes de atreverse a detenerse. Al doblar la esquina, se apoyó en un muro de ladrillo frío e intentó recuperar el aliento. El teléfono vibró en su mano. Mensaje del servicio de taxis, le espera un Honda Accord blanco. Miró alrededor y lo vio junto a la acera, un poco más adelante. El conductor, un hombre de mediana edad con rostro cansado, la miró sorprendido cuando ella se dejó caer en el asiento trasero. Señorita, ¿está bien? Tiene pinta de que la estuvieran persiguiendo. Estoy bien, exhaló Daniela. Por favor, arranque. Rápido. Le dio la dirección de la floristería. El coche se puso en marcha. Daniela se recostó en el asiento y cerró los ojos. La adrenalina empezó a bajar y en su lugar llegó un vacío helado. ¿Quién es Emilio? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿qué pasó con la hija de la anciana, de Alejandra? Ya no está. Esas palabras resonaban en su cabeza como un eco sordo y terrible. Todo el camino guardó silencio, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad nocturna que pasaban velozmente. Sacó mecánicamente del bolso el fajo de billetes que le había dado Alejandra, contó la cantidad necesaria y se la tendió al conductor cuando llegaron a la floristería. Quédese con el cambio. Saltó fuera del coche y se quedó inmóvil ante la puerta conocida. Flores de Daniela, su mundo, su fortaleza. Allí, cada jarrón, cada lazo, cada flor había sido elegido y colocado por ella. Con manos temblorosas sacó las llaves del bolso y durante mucho rato no consiguió acertar en la cerradura. Por fin, el cerrojo cedió. Dentro olía a tierra, a rosas y a lirios. Un aroma familiar, hogareño. Entró, cerró la puerta con todos los cerrojos y encendió la tenue luz del cuarto trasero. Allí estaba su verdadero refugio, un pequeño sofá, una mesa vieja, el portátil y un hervidor. Se dejó caer en el sofá y por primera vez en toda la noche empezó a temblar con un escalofrío incontrolable. Tenía que calmarse, reponerse. Se quedó así unos 10 minutos, abrazándose a sí misma, hasta que el temblor remitió un poco. ¿Qué hacer ahora? ¿Ir a la policía? ¿Y qué les diría? Buenas noches, mi marido me encerró en el baño de un restaurante y una anciana me dio dinero y me dijo que huyera. Se reirían de ella. Dirían, cosas de pareja, arréglenlo entre ustedes. El dinero. Solo tenía en efectivo lo que le había dado Alejandra. Y todos sus ahorros, todo lo que había ido guardando durante años, estaba en la cuenta del banco. Tenía que ponerlo a salvo, transferirlo a otra cuenta, a otra tarjeta, a donde fuera, con tal de que Emilio no pudiera acceder a él. No sabía si realmente podía, pero después de aquella noche estaba preparada para todo. Encendió el viejo portátil del trabajo. Tardó mucho en zumbar y arrancar. Daniela abrió la página de su banco, introdujo su usuario y contraseña. Los dedos no le obedecían, tuvo que teclearlos varias veces. Por fin entró en su área personal. Durante un segundo sintió alivio. Ahí estaba, su cuenta. Todo el dinero seguía allí, hasta el último céntimo.
Abrió la pestaña de transferencias y eligió la opción de transferir a una tarjeta de otro banco. Tenía una tarjeta de nómina antigua que hacía tiempo que no usaba, pero que aún no había caducado. Introdujo el número, indicó la cantidad, todo, hasta el último céntimo. Al móvil llegó un código de confirmación. Lo escribió en el campo correspondiente y pulsó el botón transferir. En la pantalla apareció un icono de carga. Giraba, giraba, giraba. Daniela contuvo la respiración, y de pronto el icono desapareció. En su lugar saltó un aviso en rojo. Una ventanita pequeña y ordenada con unas pocas líneas de texto. Operación rechazada. Sus cuentas han sido temporalmente congeladas debido a una denuncia por actividad sospechosa. La denuncia ha sido presentada por su legítimo esposo, Martínez Emilio. Daniela se quedó mirando la pantalla del portátil. Las letras rojas del aviso ardían en la penumbra del trastero, grabando las palabras en su mente. Esposo. Esa palabra que, hacía apenas una hora, le parecía tan cálida y fiable, ahora se había convertido en una marca, en una trampa de acero que se cerraba sobre su vida. Él lo había planeado todo. Lo había calculado todo. Mientras ella estaba sentada en el restaurante, feliz y sin sospechar nada, él ya estaba actuando. No quería solo asustarla o retenerla. Quería neutralizarla, dejarla sin nada. Cerró el aviso de golpe e intentó hacer otra transferencia. Volvió a introducir el número de la tarjeta, la cantidad, el código del SMS. Y otra vez la misma ventanita roja. Operación rechazada. El frío que hasta entonces solo le rozaba la piel se le metió dentro, congelando sus órganos. Ya no temblaba. Se había quedado de piedra. La floristería había dejado de ser un refugio. Él conocía ese lugar. Sabía que ella correría precisamente allí. Era el segundo lugar, después de su casa, donde se sentía segura. Eso significaba que vendría, o enviaría a sus primos. Tenía que irse, ya. ¿Pero a dónde? En su cabeza solo quedaba una dirección, un lugar que él no podía quitarle, su piso, el piso de sus padres, su fortaleza. Podía bloquearle el dinero, pero no podía arrebatarle las paredes donde había crecido. Apagó el portátil, lo metió en el bolso junto con el fajo de dinero de Alejandra, se puso el abrigo y se deslizó a la calle, girando 2 veces la llave en la cerradura de la querida floristería. La ciudad nocturna estaba desierta y fría. Volvió a pedir un taxi, procurando no mirar a los lados, sobresaltándose con cada coche que pasaba. Mientras el coche la llevaba por las calles conocidas, imágenes de las últimas semanas desfilaban por su mente. Emilio ayudándola a pegar papel pintado en el pasillo. Los dos riendo mientras elegían un sofá nuevo. Él llevándole café a la cama el domingo pasado. Cada una de esas escenas, tan cálidas y reales, ahora estaba envenenada. Todo formaba parte de un plan. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, todo era una mentira calculada que conducía a esa noche. El taxi entró en su patio comunitario. El viejo edificio de 5 plantas, el arce de ramas anchas junto al portal. Todo tan familiar, tan conocido que dolía. Pagó y salió casi corriendo, sin esperar siquiera a que el conductor le deseara buenas noches. El corazón le latía con fuerza, pero ya no era solo pánico, era esperanza. Ahora entraría en su piso, cerraría con todos los cerrojos y estaría a salvo. Y por la mañana ya se le ocurriría algo. Subió a toda prisa al 3er piso. Ahí estaba, la puerta cubierta de escay marrón. Número 27, su puerta. Rebuscó en el bolso, encontró las llaves. Los dedos no le respondían, el llavero se le cayó al suelo con un golpe que resonó por la escalera hueca. Lo recogió rápidamente, eligió la llave adecuada y la metió en la cerradura. La llave no giró. La sacó, la dio la vuelta y lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Solo entraba 1 centímetro y chocaba con algo duro, como si hubiera algo dentro de la cerradura. Daniela probó con el segundo cerrojo, el de abajo. Igual. No podía ser. Simplemente no podía ser. Una y otra vez, con creciente desesperación, intentó meter la llave en las 2 cerraduras. Inútil. Una idea loca cruzó por su cabeza, ¿y si alguien había metido cerillas en las cerraduras? ¿Pero para qué? El pánico, del que casi se había librado, volvió con más fuerza. Empezó a golpear la puerta. Primero suave, luego cada vez más fuerte. Abran. Por favor, abran. ¿Es la policía? ¿Qué ha pasado? Silencio. Afinó el oído. Nada.
Entonces empezó a dar puñetazos y patadas a la puerta. Abraham, es mi piso. Yo vivo aquí. Su grito estaba lleno de desesperación. En ese momento, en el rellano de enfrente se oyó el chasquido de una cerradura y la puerta se entreabrió. En el umbral estaba Teresa Palomo, la vecina que conocía a Daniela desde niña. «Danita, ¿eres tú? ¿Qué pasa, hijita? ¿Por qué gritas así?» «Teresa, yo no puedo entrar en casa», exhaló Daniela, volviéndose hacia ella. «Las cerraduras no se abren». Y justo en ese instante, la puerta de su piso se abrió lentamente. Pero en el umbral no estaba Emilio, ni un policía. En el umbral había una mujer completamente desconocida, de unos 50 años, con una bata de estar por casa descolorida y unas zapatillas gastadas. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado y el rostro mostraba un enfado extremo. Detrás de ella llegaba olor a patatas fritas. «¿Qué quieren?», dijo, mirando a Daniela de arriba abajo. «¿Por qué arman tanto escándalo en la escalera? ¿Han visto la hora que es?». Daniela se quedó petrificada. Simplemente se quedó mirando a esa mujer que estaba en la puerta de su piso, de su casa. No podía articular palabra. Se le había acabado el aire. Yo vivo aquí», susurró por fin Daniela. «¿Cómo?», resopló la mujer. «Aquí vivo yo, de alquiler. Y a usted no la conozco de nada». En ese momento empezaron a abrirse otras puertas del rellano. Asomó el tío Nicolás del quinto, la pareja joven del cuarto. Todos miraban la escena con curiosidad. Y entonces, desde abajo, por la escalera, se oyeron pasos y voces. Daniela se volvió. Subían dos personas, Emilio y su madre, Esther Martínez. Emilio parecía preocupado y apenado. Esther, como siempre, era la imagen misma de la calma y la dignidad. En su rostro se leía una afligida preocupación. «Disculpen el ruido, por favor», dijo Emilio, dirigiéndose a todos los vecinos a la vez. Su voz sonaba serena y convincente. «Daniela no está muy bien. Se ha agotado en el trabajo, una crisis nerviosa. Justo íbamos a buscarla para llevarla a casa». Esther se acercó a Daniela y le tomó la mano con suavidad. Sus dedos estaban fríos como el hielo. «Danita, cariño, vamos. No hace falta montar una escena. Ven con nosotros, descansarás, todo irá bien. Solo queremos ayudarte». Los vecinos, que hasta entonces observaban la situación con desconcierto, empezaron a mirarse con comprensión. Claro, pensaban, Esther Martínez, una persona respetable, la subdirectora del comité de vivienda. Ella no puede mentir. ¿Y Daniela? Sí, últimamente estaba algo nerviosa. Seguro que es un ataque. Las miradas que dirigían a Daniela cambiaron. Ahora en ellas había lástima y desconfianza. «Este es mi piso», gritó Daniela, soltando la mano. «El de mis padres. ¿Qué hace esa mujer ahí dentro?» «Danita, cielo, estás confundiendo las cosas», dijo Teresa con tono suave pero firme, saliendo de su piso. «Tú misma contaste que tenías problemas, deudas. Debería darte vergüenza, Danita, sospechar de una mujer tan respetada como Esther, si lo único que quiere es ayudarte». Emilio suspiró con tristeza, como si le doliera mucho tener que explicar todo aquello. «Teresa, tiene razón. Daniela tenía ciertos problemas financieros. Para que los acreedores no le quitaran el piso, hicimos una cesión temporal de los derechos a nombre de mi madre. Es solo un acuerdo comercial para proteger su propiedad. Y mientras resolvemos los problemas, mamá ha alquilado el piso oficialmente a esta señora, para que no esté vacío. Todo es completamente legal». La mujer de la bata lo confirmó enseguida. «Sí, yo se la alquilo a Esther. Hay contrato, todo oficial». Era una mentira tan monstruosa, tan descarada, que a Daniela por un instante se le cortó la respiración. «¿Qué acreedores? ¿Qué deudas? Están todos mintiendo», gritó, y la voz se le quebró. «Yo no he traspasado nada. No he firmado nada». Emilio la miró con profunda tristeza. Luego se volvió hacia su madre. «Mamá, no quería hacer esto delante de todos, pero parece que tendré que hacerlo. No me deja otra opción». Abrió con calma su caro maletín de piel que llevaba en la mano y sacó una carpeta ordenada. De la carpeta extrajo un documento, papel oficial, varias hojas sujetas juntas. «Aquí», dijo, extendiendo el documento para que todos los vecinos pudieran verlo. «Contrato de compraventa, notariado». Se acercó a Daniela y le mostró la última página delante de la cara. «Mira, Danita, solo lo olvidaste.
Ella bajó la vista. Y lo vio. Al pie de la página, bajo las líneas de texto oficial, estaba su firma. Clara, amplia, dolorosamente familiar. López Daniela. Y en ese momento, su memoria fue atravesada por un recuerdo. 2 días antes, por la noche, estaban con Emilio en el sofá, viendo alguna película. Él se acercó con un montón de papeles. Cariño, esto es para los servicios, para el registro, formalidades después de la boda. Hace falta tu firma en varios sitios para que yo pueda ir a las oficinas sin molestarte. Ella era feliz, confiaba en él. Firmó sin mirar todo lo que él le puso delante, en los lugares marcados con una señal. La firma no estaba falsificada. Ella misma, con su propia mano, había firmado la sentencia. Le había regalado su casa a ese hombre. El papel estaba casi pegado a su rostro. Daniela miraba su firma, esas letras tan conocidas trazadas por su propia mano, y el mundo a su alrededor dejó de existir. Los sonidos desaparecieron. Los murmullos censuradores de los vecinos, la voz solícita de Esther, el resoplido molesto de la mujer de la bata, todo se convirtió en un murmullo lejano e indistinto, como el ruido del mar en una caracola. Solo veía su firma, esa firma que había tachado toda su vida. Ella misma les había entregado su casa, con sus propias manos, con una sonrisa en la cara. Pues eso. ¿Ves, cariño? La voz de Emilio atravesó el silencio algodonoso de su cabeza. Solo lo olvidaste. Cansancio. No pasa nada. Vamos a casa, tomas un té, duermes un poco y todo se pasa. Esther volvió a tomarla del brazo. Esta vez su agarre no fue suave, sino de hierro. Era la mano de un carcelero. Vamos, Danita, no seas terca. Y en ese momento el entumecimiento se deshizo. Lo sustituyó un terror animal, primitivo. ¿Irse con ellos? ¿A su casa? Después de todo lo que había pasado. Las palabras de Alejandra en el restaurante, mi hija se casó con él. Ya no está. Le golpearon la cabeza como una campana. Si se iba con ellos ahora, ella tampoco estaría. Se soltó de golpe, con todas sus fuerzas, arrancando su brazo del agarre de acero de Esther. No me toquen, gritó, saltando hacia la barandilla de la escalera. Su movimiento fue tan brusco que Emilio y su madre se quedaron desconcertados un segundo. Ese segundo le bastó. Se dio la vuelta y se lanzó escaleras abajo, sin fijarse en los escalones, saltando de 2 en 2, aferrándose al frío pasamanos. Daniela, para, gritó Emilio detrás de ella. En su voz ya no quedaba ni rastro de falsa preocupación, solo un rugido airado y autoritario. Para, te he dicho. Ella no escuchó. Corría. Pasó de largo su piso, pasó el segundo, el primero. Oía sus pasos retumbando arriba, lanzándose tras ella en la persecución. La puerta pesada del portal se cerró casi delante de sus narices. Empujó con fuerza y salió tambaleándose a la calle, a la humedad helada de la noche. Corrió sin mirar atrás. No sabía a dónde. Simplemente hacia adelante, lejos de ese patio, de esas ventanas que por la mañana aún eran su casa. El viento le golpeaba la cara, las lágrimas le nublaban la vista, mezclándose con la fina llovizna. Corrió varias manzanas hasta que sintió los pulmones arder. Solo entonces se detuvo, escondiéndose en un portal oscuro entre edificios, y se dejó resbalar por la pared, ahogándose en sollozos. No tenía nada, ni casa, ni dinero, ni marido, a quien, al final, jamás había conocido. Estaba sola en aquella ciudad enorme y fría, humillada delante de los vecinos, expuesta como una loca histérica, sin techo. Se quedó en aquel portal quizá una hora, tiritando de frío y desesperación, pero poco a poco los sollozos se fueron apagando, dejando solo un dolor sordo y punzante. Tenía que hacer algo, no podía quedarse en la calle. Recordó el dinero del bolso, el dinero de Alejandra, lo único que le quedaba. Sacó el móvil. La pantalla estaba mojada por la lluvia. ¿A dónde ir? ¿Un hotel? Demasiado caro. No sabía cuánto tiempo tendría que estirar ese dinero. Escribió en el buscador, hostal barato. El teléfono mostró varias direcciones. Una estaba relativamente cerca, al otro lado del centro. Pidió un taxi, intentando hablar lo más calmada posible, y se dirigió tambaleándose hacia la calle, encogida bajo el viento helado. El hostal resultó ser un lugar cutre con un rótulo descascarado. Dentro olía a humedad y lejía. El recepcionista somnoliento, sin hacer preguntas, tomó el dinero por una noche y le dio la llave de un cuartito diminuto con una cama de hierro y una mesilla.
La ventana daba a la pared ciega del edificio de al lado, pero a Daniela le daba igual. Había paredes y una cerradura en la puerta. Se encerró, se sentó en la cama chirriante y volvió a sacar el teléfono. Pasó por la lista de contactos sin saber a quién llamar. ¿Amigas? ¿Qué les iba a decir? ¿Que su marido estafador le había quitado el piso 2 semanas después de la boda? No le creerían. Pensarían que se había vuelto loca, igual que los vecinos. ¿Trabajo? Su jefe, un hombre estricto y correcto, no toleraría semejantes escándalos. Entonces su dedo se detuvo en un nombre de la agenda, Alejandra Ramírez. Gerberas. Había guardado su número hacía un par de meses, cuando ella llamó para encargar un ramo para el cumpleaños de una vecina, la única persona en el mundo que sabía la verdad, la única que intentó advertirla. Pulsó el botón de llamada. El corazón le dio un vuelco. ¿Y si no contestaba? ¿Y si todo había sido solo un impulso extraño, y ahora no quisiera hablar con ella? Tras varios tonos interminables, se oyó una voz débil y temblorosa al otro lado. ¿Aló? ¿Alejandra? Susurró Daniela, y la voz se le rompió. Soy Danita, de la floristería. Hubo un silencio al otro lado. Por un segundo, a Daniela le pareció que la llamada se había cortado. Niña, dijo por fin Alejandra, y en su voz había tanto alivio que a Daniela se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas. Viva, ¿dónde estás? ¿Estás bien? No, exhaló Daniela, no estoy nada bien. Entre sollozos y frases entrecortadas, le contó a grandes rasgos todo. Las cuentas bloqueadas, las cerraduras cambiadas, la mujer de la bata y el contrato de compraventa con su propia firma. Alejandra escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando Daniela terminó, solo dijo 3 palabras, pero las dijo con un tono tan firme y seguro que en Daniela se encendió una diminuta chispa de esperanza. Dime la dirección, voy para allá. 40 minutos después llamaron suavemente a la puerta de su triste habitación. Era ella, Alejandra. Entró, recorrió el cuarto con la mirada, luego miró a Daniela y, sin decir nada, simplemente se acercó y la abrazó. Y en esos abrazos torpes de anciana había más calor y consuelo que en todas las palabras de Emilio de los últimos meses. Vámonos a mi casa, dijo ella. No tienes nada que hacer aquí. El piso de Alejandra era pequeño, modesto, pero muy limpio y acogedor. Olía a hierbas y a libros viejos. En las paredes colgaban muchas fotografías, casi todas de la misma chica, con unos ojos enormes y brillantes y una sonrisa amable. En una foto llevaba trenzas y un lazo, en otra iba con un vestido de graduación, en la tercera reía, con un enorme ramo de gerberas naranjas en las manos. Es Valentina, dijo Alejandra en voz baja, al notar la mirada de Daniela. Mi hija. Llevó a Daniela a la cocina, puso la tetera al fuego, sacó mermelada del armario. Daniela estaba sentada a la mesa y guardaba silencio, incapaz de apartar la vista del retrato de Valentina que colgaba justo enfrente. Le encantaba tu tienda, empezó Alejandra, sirviendo el té en las tazas. Decía que solo tú tenías las flores más frescas y el gusto más fino, que no era solo una vendedora, sino una verdadera artista. Por eso te reconocí enseguida. No tú a mí, sino yo a ti. Alejandra se sentó frente a ella. Su rostro estaba agotado, con profundas ojeras bajo los ojos. Lo que te ha pasado a ti es casi lo mismo que le pasó a ella. Clavadito. Él apareció igual de repente, encantador, atento. La pidió en matrimonio a los 3 meses. Valentina también tenía su propio piso. Un estudio pequeño, heredado de su abuela. Un mes después de la boda la convenció para poner el piso a su nombre. Decía que así sería más fácil pedir una hipoteca grande, para uno más amplio, familiar, que era solo una formalidad. Ella le creyó. Ella lo quería. Alejandra guardó silencio un momento y dio un sorbo de té. Le temblaban las manos. Y al mes siguiente se fueron a dar un paseo en barco. Eso dijo él. Empezó una tormenta, la barca se volcó. Valentina no nadaba bien. Él contó que intentó salvarla, pero no pudo. Lo encontraron en la orilla, en shock, con hipotermia. A ella solo 2 días después. La policía dijo, accidente. Dios mío, fue lo único que alcanzó a susurrar Daniela. Era un viudo tan destrozado por el dolor, sonrió con amargura Alejandra. Todos le tenían lástima. El piso, como único heredero, le quedó a él. Lo vendió 3 semanas después del entierro. Y yo no le creí, ni un segundo. Empecé a escarbar. En silencio, poco a poco, a averiguar.
Y entendí que mi Valentina no fue la primera, ni la última. Cuando lo vi a su lado, contigo, en tu floristería, supe que tú eras la siguiente. Lo seguí, esperé el momento. Y hoy, cuando os vi en el restaurante, entendí que era mi única oportunidad de avisarte. Daniela estaba como aturdida. La historia de Valentina era su propia historia, solo que en la suya aún no existía el final con la barca y el accidente. ¿Pero cómo?, susurró. ¿Cómo se las arreglan? Esos documentos, el notario, todo parece tan legal. Deben de tener contactos, padrinos. Alejandra la miró largo rato, con una mirada pesada. Padrino, no, patrona. Ahí está el detalle. Él no está solo. Él es solo el señuelo, la cara bonita. Toda la operación la monta su madre. ¿Esther? Daniela no podía creerlo. Pero si es una mujer tan respetada, parece tan cariñosa. Es una máscara, cortó Alejandra. ¿Sabes en qué trabaja en realidad? Toda su actividad pública es una tapadera. Esther Martínez, vicepresidenta del Comité Municipal de Vivienda. Daniela se quedó paralizada, apretando entre las manos la taza ya fría. El Comité de Vivienda, el lugar donde se registran todas las operaciones inmobiliarias, donde se guardan todos los archivos, donde se ponen todos los sellos oficiales. Tiene acceso a todas las bases de datos, concluyó Alejandra, y su voz sonó como una sentencia. Tiene todos los formularios, todos los sellos y todas las atribuciones, para que cualquier contrato falso parezca un documento legal impecable. Puede hacer que tu piso nunca te haya pertenecido, porque ella es el poder. Las palabras de Alejandra quedaron suspendidas en el aire de la pequeña cocina iluminada por una luz tenue. Comité de Vivienda, vicepresidenta. Cada detalle que antes parecía raro o sospechoso ahora encajaba, formando un cuadro monstruoso, pero perfectamente lógico. El servilismo del gerente del restaurante, la calma absoluta de Esther delante de los vecinos, el contrato impecable, notariado, que había aparecido de su portafolio. Nada de eso era casualidad, sino eslabones de una misma cadena forjada en los pasillos del poder. Así que eso es, susurró Daniela, mirando a la nada. Ese es el crimen perfecto. Exacto, asintió Alejandra, y su rostro se hundió aún más. Lo tiene todo. Poder, reputación, acceso a los documentos. Puede crear cualquier papel, respaldar cualquier mentira. Y Emilio es su fachada bonita, su herramienta. Él busca mujeres solas con propiedades, se gana su confianza y luego ya es cuestión de técnica. De su técnica. Daniela se levantó y empezó a caminar por la cocina de un lado a otro. La desesperación pasiva que la paralizaba en el hostal había desaparecido. En su lugar había una rabia fría y cortante. La habían engañado, la habían usado, la habían echado de su propia vida como si fuera basura, y lo habían hecho sonriendo, delante de todos, haciéndola quedar como la culpable. Tenemos que ir a la policía, dijo, deteniéndose en seco. Contarles todo esto. La historia de Valentina, la mía. Tienen que escucharnos. Escucharte, te van a escuchar, se rió con amargura Alejandra. Lo apuntarán todo en el atestado. Y luego harán una consulta. ¿A dónde? Al Comité de Vivienda, para comprobar la autenticidad de tus documentos del piso. ¿Y sabes qué respuesta recibirán? Recibirán una respuesta oficial, con firma y sello, diciendo que la ciudadana López Daniela, voluntariamente, en pleno uso de sus facultades, vendió su piso a la ciudadana Martínez Esther. Y adjuntarán una copia certificada del contrato. Ella le dará la vuelta a todas tus palabras. Dirá que es difamación contra una persona respetable, una representante de la autoridad. En el mejor de los casos, se desentenderán. En el peor, abrirán un caso contra ti. Cada palabra de Alejandra era un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Tenía razón. Frente a un papel oficial, sus palabras no valían nada. Eran solo dos mujeres, una loca de dolor, la otra una histérica inestable. Entonces necesitamos pruebas, murmuró Daniela entre dientes. Irrefutables. Algo que no puedan contradecir. Algo que demuestre que no es un caso aislado, sino un sistema. ¿Y de dónde las vamos a sacar? Suspiró Alejandra. Todos los documentos los tiene ella. Todos los hilos están en sus manos. Daniela volvió a sentarse a la mesa. Pensaba. Tenía que pensar. ¿Quién? ¿Quién podía ayudarla? Alguien que estuviera cerca, pero no formara parte de esa pesadilla. Y solo un nombre se le vino a la cabeza. Lucía. Lucía Acosta.
su compañera de turno, su amiga de la floristería. Lucía era callada, incluso un poco asustadiza, pero era una persona honesta y decente. Conocía a Daniela desde hacía muchos años. Seguro que no creería las tonterías sobre una crisis nerviosa y los acreedores. Tal vez pudiera averiguar algo, escuchar algo. Al fin y al cabo, Emilio solía pasar por la floristería. Quizá hubiera dicho algo cuando Daniela no estaba. Cualquier detalle, cualquier cosa podría ser una pista. Era la única oportunidad. Necesito ver a alguien, dijo Daniela con decisión. A mi compañera, Lucía. Es peligroso, niña, negó Alejandra con la cabeza. Pueden estar vigilando a tus amigos. A la floristería. Iré con cuidado, prometió Daniela. La llamaré desde tu teléfono, quedaré con ella en algún sitio tranquilo. Ella es mi única esperanza. Marcó el número de Lucía. Ella contestó casi al instante, su voz sonaba preocupada. ¿Danita? Gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? Tu Emilio vino por la mañana, te buscaba, dijo que te habías escapado de casa, que estabas mal. Estaba tan preocupada. Lucía, estoy bien. Necesito hablar contigo urgentemente. Es cuestión de vida o muerte. Pero, por favor, ni una palabra a nadie. ¿Puedes quedar conmigo dentro de una hora? ¿En el parque detrás del mercado? Sí, claro, respondió Lucía sin dudar. Iré. Una hora después, con la vieja gabardina de Alejandra sobre los hombros y un pañuelo atado en la cabeza para que fuera más difícil reconocerla, Daniela salió a la calle. Decidió ir al lugar del encuentro por un camino algo distinto, pasando junto a su floristería. Quería, aunque fuera de lejos, verla, mirar su pequeño mundo, del que también la habían despojado. Cuando dobló en la calle conocida, vio algo extraño desde lejos. Había un pequeño grupo de gente frente a la entrada de su tienda. Unas 10, 15 personas. Vio un coche con el logotipo del periódico local. Al lado estaba un fotógrafo con una cámara grande. El corazón de Daniela dio un salto inquieto. Se acercó más, ocultándose detrás de las espaldas de los curiosos, y vio algo que le revolvió el estómago. En el centro del grupo, bajo los destellos de la cámara, estaba Esther. No llevaba ropa de estar por casa, sino un traje formal, impecable, con el peinado perfecto. Estaba dando una entrevista. A su lado, un joven periodista sostenía una libreta. Hablaba con su característico tono de figura pública preocupada por el bienestar de la ciudad. Por eso es tan importante el trabajo con la ciudadanía, declamaba. En nuestro comité de vivienda intentamos estar cerca de la gente, resolver sus problemas más urgentes. Por ejemplo, esta encantadora floristería. Ayudamos a la pequeña empresa, apoyamos a los emprendedores. Daniela escuchaba aquellas tonterías sin poder creerlo. Había ido allí, a su tienda, para hacerse publicidad sobre el fondo de su desgracia. ¡Qué nivel de hipocresía tan escandaloso! Y en ese momento, como si hubiera sentido su mirada, Esther levantó los ojos y la miró directamente, a través de la multitud. Sus ojos se entrecerraron por una fracción de segundo, pero enseguida su rostro se iluminó con una amplia sonrisa radiante. Danita, mi niña, gracias a Dios, exclamó en voz alta, para que toda la calle la oyera, avanzando hacia ella y abriéndose paso entre la gente. Daniela se quedó inmóvil, como un conejo delante de una serpiente. Ya era tarde para correr. Esther se acercó, la tomó de las manos. Su agarre volvía a ser de hierro. La giró para ponerla de cara al periodista y al fotógrafo. Miren, miren, nuestra fugitiva ha aparecido. Estábamos tan preocupados. Su voz temblaba de sincero alivio. Danita, por favor, vamos a casa. Basta de escuchar a esa pobre vieja enloquecida por el dolor, lo decía en voz alta, para que todos lo oyeran. Emilio ya te ha perdonado todo. No está enfadado porque te hayas llevado el dinero. Lo entendemos. Estás bajo estrés. Vamos a ayudarte. Fue un golpe demoledor. De un plumazo, delante de testigos y de la prensa, había presentado a Daniela como una ladrona que robaba a su propio marido. Una desequilibrada, manipulada por una anciana loca. En la multitud comenzaron los murmullos. El periodista escribía a toda prisa en la libreta. El fotógrafo disparaba una y otra vez, captando aquella escena. Una funcionaria respetable y Daniela, desaliñada, con aspecto de animal acorralado. En ese momento salió por la puerta de la floristería su dueño, Pedro Sánchez. Vio la escena, vio a los reporteros, oyó las palabras de Esther sobre el dinero robado.
Su rostro se puso rojo oscuro. ¿López? Rugió, acercándose a ella. ¿Qué demonios estás montando aquí? Un escándalo delante de mi tienda. ¿Para qué manchen mi nombre en los periódicos junto a un robo? Estás despedida, y no quiero volverte a ver por aquí, ¿entendido? La agarró del hombro con brusquedad y la empujó hacia un lado, lejos de la entrada, lejos de las cámaras. Váyase, señora, le gritó a Esther. Arreglen sus problemas familiares en otra parte. Daniela casi perdió el equilibrio con el empujón. La humillación era absoluta. Lo había perdido todo: casa, dinero, reputación y ahora también el trabajo. Estaba en mitad de la calle, aplastada y avergonzada, mientras la gente la miraba con desprecio y lástima. La apartaban de la multitud. Un hombre le soltó secamente: no estorbes. Y en ese momento, cuando pasaba junto a Lucía, pálida como un papel y de pie justo al pie de la escalinata, ésta hizo un gesto rápido y casi imperceptible. Le metió algo frío y metálico en la mano, cerrándole los dedos con fuerza. Perdóname, susurró Lucía tan bajo que apenas se la oía. Sus ojos estaban llenos de terror. Mi prima trabaja de limpiadora, en el comité de vivienda. Me dio esto por si acaso. Esther es una paranoica horrible, guarda todo lo importante en su despacho. Allí tiene un libro mayor gris, personal. Te lo ruego, Danita, no digas a nadie que te lo di yo. Daniela, aturdida, abrió la mano. En la palma tenía una llave. Una simple llave metálica de puerta de oficina. El metal frío de la llave se clavaba en su mano. Daniela estaba en medio de la acera y el mundo a su alrededor se deshacía en fragmentos sin sentido. El rostro furioso de su jefe, los clics de la cámara, las miradas compasivas y despectivas de los transeúntes que ya empezaban a dispersarse tras perder interés por la desgracia ajena. Esther, después de cumplir su objetivo, se subía con majestad al coche oficial negro que la esperaba. Daniela cerró el puño, escondiendo la llave. Se dio la vuelta y se alejó, sin fijarse en el camino. No tenía fuerzas para correr. Caminaba deprisa, casi marcando el paso, obligándose a seguir adelante, lejos de aquel lugar de humillación total. En sus oídos seguía resonando el susurro de Lucía: libro mayor gris, no le digas a nadie. Tardó una hora en regresar a casa de Alejandra, dando rodeos por callejones y pasajes oscuros como si fuera una delincuente de verdad. Al entrar en el piso, fue directamente a la cocina, se sentó a la mesa y abrió el puño. La llave cayó sobre el hule con un golpe sordo. Alejandra miró primero la llave y luego el rostro lívido de Daniela. ¿Qué es eso? Es una llave, respondió Daniela con voz ronca, de su despacho, en el comité de vivienda. Le contó todo lo que había pasado frente a la floristería, los reporteros, la acusación pública de robo, el despido, y el susurro desesperado de Lucía. Alejandra tomó la llave con su mano arrugada, la pesó en la palma. Sus ojos, habitualmente llenos de silenciosa tristeza, se encendieron con un fuego duro y decidido. El libro mayor gris, repitió las palabras de Lucía. Si existe, es nuestra única oportunidad. Ahí tiene que estar todo. Nombres, direcciones, fechas, pruebas. ¿Pero cómo vamos a entrar allí?, preguntó Daniela. No nos van a dejar pasar. Y aunque pasáramos, ¿qué haríamos? De día no entraremos, dijo Alejandra con firmeza. Así que iremos de noche. Daniela se estremeció. ¿De noche? ¿Entrar en el comité de vivienda? Alejandra, es una locura. Si nos atrapan, entonces. ¿Entonces qué, niña?, la interrumpió Alejandra. ¿Qué más pueden quitarte? La casa, ya te la quitaron. El dinero, también. El trabajo y el buen nombre, igual. A mí me quitaron a mi hija. No nos queda nada que perder. Esta llave es la última carta que tenemos. Y si no la jugamos ahora, mañana puede ser demasiado tarde. No van a dejarte en paz, ya que han empezado la cacería en la prensa. Te encontrarán. Tenía razón. Después del espectáculo para los periodistas, no se detendrían. La acorralarían, la mandarían a un psiquiátrico o habría otro accidente. Está bien, asintió Daniela. Y una fría determinación la llenó por dentro. Iremos. Esta noche. El resto del día lo pasaron planificando en tensión. Alejandra sacó del armario un mapa antiguo pero detallado de la ciudad y estudiaron la ubicación del comité de vivienda. Era un edificio gris y macizo, de época estalinista, que ocupaba toda una manzana. Una fortaleza inexpugnable. Pero Lucía había dicho que su prima trabajaba allí como limpiadora.
Eso significaba que el edificio debía de tener una entrada de servicio para el personal, y que las limpiadoras nocturnas empezarían su jornada tarde, cuando todos los empleados se hubieran marchado. Esperaron hasta las 11 de la noche. La ciudad se había calmado. Se vistieron con ropa oscura, discreta. Daniela se metió la llave en el bolsillo, y su peso helado le recordaba lo descabellado de su plan. Fueron andando, evitando las calles bien iluminadas. El edificio del Comité de Vivienda de noche parecía aún más siniestro que de día. Un bloque oscuro con unas pocas ventanas iluminadas en los pisos superiores. Lo rodearon y, como habían supuesto, en el patio interior encontraron una puerta metálica sin ningún distintivo. Al lado había contenedores de basura. Se escondieron en la sombra, observando. Cerca de medianoche se acercaron a la puerta dos mujeres con batas de trabajo, fumaron un cigarrillo, charlando de algo, y una de ellas, calzando la puerta con un ladrillo para que no se cerrara, se fue hacia la esquina, cegaramente a su puesto. Era su oportunidad. El corazón de Daniela latía como loco. Ella y Alejandra se miraron y se deslizaron fuera de la sombra, colándose por la puerta entreabierta. Dentro las recibió un pasillo largo, débilmente iluminado, que olía a lejía. Al fondo se oía el zumbido de una abrillantadora de suelos. Avanzaron de puntillas en la dirección contraria, hacia la parte central del edificio. Los pasillos estaban vacíos y resonaban. Cada paso devolvía un eco. Pasaron junto a puertas interminables con placas, departamento de privatización, departamento jurídico, archivo. El despacho de Esther estaba en la tercera planta. La placa en la puerta decía, Martínez Esther, vicepresidenta. Daniela sacó la llave. Le temblaban tanto las manos que no acertó a la primera en la cerradura. Contuvo la respiración y giró la llave. Se oyó un clic suave, casi inaudible. Entraron y cerraron la puerta con cuidado. El despacho era perfecto. No solo ordenado, sino perfecto, como en una revista. Un enorme escritorio pulido de madera oscura, sin una mota de polvo. Una silla de cuero de aspecto caro. Montoncitos de papeles perfectamente alineados en una esquina de la mesa. Un portalápices con lápices finamente afilados. Nada personal, ninguna foto de familia. Solo un orden frío e impecable. Busca, susurró Alejandra. Empezaron a registrar. En silencio, procurando no hacer el más mínimo ruido. Daniela se puso con los cajones del escritorio. Todo en su sitio, carpetas con documentos oficiales, material de oficina, una agenda llena de una letra diminuta y pulcra. Nada que se pareciera a un libro mayor gris. Alejandra revisaba la gran estantería. En las baldas había códigos, recopilaciones de leyes, manuales. Ningún libro secreto, ningún compartimento oculto. Pasaron unos 20 minutos. Su desesperación crecía. ¿Y si Lucía se había equivocado? ¿O Esther lo guardaba en otro sitio? Alejandra, frustrada, se acercó a la pared frente al escritorio y la golpeó suavemente con los nudillos. Vacío. Todo vacío, susurró con amargura. Daniela levantó los ojos hacia ella y miró aquella pared. Era el muro de la gloria de Esther. Estaba cubierto de diplomas, cartas de agradecimiento y fotografías enmarcadas. Allí estrechaba la mano del alcalde. Allí hablaba en algún foro. Allí recibía un premio por su servicio intachable. Y entonces Daniela notó un detalle. Un detalle que solo podía ver el ojo de una florista acostumbrada a la simetría perfecta y a la armonía en las composiciones. Una de las fotos, la más grande, donde Esther estaba junto al gobernador, colgaba ligeramente torcida, apenas un par de milímetros. En aquel reino del perfeccionismo, un detalle así era imposible. Un momento, dijo Daniela, acercándose a la pared. Alargó la mano y, en lugar de enderezar el marco, lo sujetó con las dos manos y tiró de él suavemente hacia sí. Notó cómo cedía, con un pequeño chasquido. No era una fotografía, era una puerta. La portezuela de una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Alejandra ahogó un grito. La caja fuerte era pequeña, con una cerradura de combinación, un disco redondo con números. El código, exhaló Alejandra. Nunca lo adivinaremos. Pero Daniela no la escuchaba. Miraba la pared junto a la caja fuerte. Entre los demás reconocimientos colgaba una pesada placa de bronce enmarcada, Comité de Vivienda, fundado en 1954. Los paranoicos, como había dicho Lucía, no usan números al azar. Usan algo que nunca olvidarán, algo significativo.
Para Esther, cuya vida entera giraba en torno a ese lugar, ¿qué podía ser más significativo que la fecha de su creación? Daniela acercó la mano al dial. Sus dedos giraron lentamente, con pequeños clics. 1954. Dentro sonó un chasquido sordo. Daniela tiró de la pequeña manija. La puerta metálica pesada cedió y se abrió en silencio. Dentro, en la única balda, estaba él. Un libro mayor de contabilidad, pequeño pero grueso, con tapas rígidas grises. Sin ningún título. Daniela lo sacó con manos temblorosas y lo dejó sobre la mesa. Abrió la primera página. Se le cortó la respiración. Era algo más que una simple prueba. Era una sentencia. El libro estaba dividido en columnas, de forma metódica y cuidadosa. Número, nombre, objeto, dirección, ejecutante, estado, observación. En la columna ejecutante había siempre el mismo nombre, Martínez Emilio. Primera anotación. Segunda, tercera en la entrada número 3, Daniela vio una dirección conocida. La dirección del estudio de Valentina, la hija de Alejandra. En la columna observación se leía, breve y gélido, accidente, objeto realizado. Pasaba las páginas frenéticamente. Cuarta entrada, quinta, sexta, séptima. En total había 8. 8 pisos. 8 matrimonios o acuerdos comerciales de Emilio. 8 destinos, y frente a cada uno anotaciones como, desaparecido, sobredosis, accidente de tráfico. Y todo respaldado con copias de documentos, selladas por el Comité de Vivienda y firmadas por su madre. La última anotación, la número 8, era la suya. López D. La dirección de su piso. Y en la columna Estado, con letra pulcra, se leía, en curso. Esas dos palabras, escritas con caligrafía recta e impersonal, le helaron la espalda a Daniela. No era más que un punto pendiente en una lista de tareas. Su vida, su casa, su futuro, todo era solo en curso. Alejandra se inclinó por encima de su hombro. Dio la entrada sobre su hija, la breve nota del accidente, y de su pecho salió un gemido ahogado. Se tambaleó, y Daniela tuvo que sujetarla del brazo. Tranquila, Alejandra, tranquila, susurró Daniela, aunque a ella misma se le movía el suelo bajo los pies. Lo hemos encontrado. Hemos encontrado lo que buscábamos. Había que actuar rápido. Llevarse el libro mayor era una locura. Notarían su ausencia enseguida. Había que copiarlo. Entero, de cabo a rabo. El teléfono, se ordenó Daniela. Sacó del bolsillo su viejo smartphone. La pantalla estaba rota desde hacía medio año y la batería apenas aguantaba, pero la cámara funcionaba. La encendió y empezó, página tras página, a fotografiar el contenido del libro. Le temblaban tanto las manos que algunas fotos salían movidas. Tenía que repetirlas. El clic del obturador, en el silencio mortal del despacho, sonaba ensordecedor. Alejandra permanecía a su lado, clavándole los dedos en el hombro y mirando sin pestañear las páginas donde estaba escrita la suerte de su hija y de otras 7 víctimas. Más rápido, niña, más rápido, susurraba. Daniela pasó otra página. Clic. Otra más. Clic. Ya iba por la mitad cuando ambas se quedaron petrificadas al oír un sonido que les heló la sangre. En el pasillo se oyeron pasos. No eran los pasos de una limpiadora nocturna. Eran pasos masculinos, rápidos y seguros. Y se dirigían directamente hacia su puerta. Daniela se lanzó al escritorio, agarró el libro para meterlo de nuevo en la caja fuerte, pero ya era tarde. En la cerradura giró una llave. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Emilio. No llevaba el caro traje del restaurante, sino un sencillo jersey negro de cuello alto y vaqueros. Pero no por eso parecía menos peligroso. Al contrario, sin el brillo y el encanto aparentes, se veía como un depredador. Sus ojos ardían de una fría rabia. Pero no estaba solo. Por encima de su hombro, encogida, asomaba Lucía. Tenía la cara empapada de lágrimas y los labios temblorosos. «Perdóname, Danita», gritó, rompiendo en un sollozo. «Perdóname. Se enteraron de lo de mi prima, de lo de la limpiadora. Amenazaron a toda mi familia. Yo no quería». Emilio la apartó de un empujón, y ella tropezó y cayó de rodillas en el pasillo, sin dejar de llorar. Él dio un paso dentro del despacho. Su mirada recorrió la habitación, vio a Alejandra, luego a Daniela, y después la caja fuerte abierta en la pared y el libro mayor gris sobre la mesa. Toda su contención, todo su encanto,
Toda su máscara se desmoronaron en un segundo. Delante de ellas no estaba el marido atento ni el hombre respetable. Delante de ellas estaba una bestia acorralada y furiosa. Ustedes, susurró, y en esa palabra había tanto odio que Daniela dio un paso atrás sin querer. Ustedes, dos viejas brujas, lo arruinaron todo, todo. Se lanzó hacia adelante, no hacia Alejandra, hacia Daniela. Ella era quien tenía en la mano el teléfono con las pruebas. Quería arrebatárselo, destruirlo, borrarlo. Era fuerte y rápido. Agarró la muñeca de Daniela, retorciéndosela con tanta fuerza que ella gritó de dolor. El teléfono salió volando y cayó al suelo. Con la otra mano le agarró el pelo. «Vas a lamentar haber nacido», le rugió en plena cara. Y en ese momento pasó algo que él jamás habría esperado. La callada y frágil anciana Alejandra, que parecía apenas capaz de mantenerse en pie, se convirtió en una furia. En su rostro no había miedo, solo un odio materno y salvaje por la hija que le habían arrebatado. Agarró del escritorio pulido una pesada jarra de cristal con agua y, alzándola con todas sus fuerzas, se la descargó en la cabeza a Emilio. Sonó un golpe sordo y húmedo. El cristal no se rompió, pero el impacto fue brutal. Los ojos de Emilio se abrieron de sorpresa, el agarre sobre el pelo de Daniela se aflojó. Se tambaleó y cayó como un saco sobre la alfombra, soltándole la muñeca. «Corramos», gritó Alejandra, tirando de la mano de Daniela. Daniela, fuera de sí por el shock, se agachó, recogió el teléfono del suelo y salió disparada tras ella fuera del despacho. Pasaron junto a Lucía, que seguía llorando en el suelo del pasillo sin levantar la cabeza. «Seguridad». Oyeron a la espalda el grito ronco de Emilio. Ya estaba recuperándose. «Tercer piso. Deténganlas». Salieron al rellano de la escalera. Abajo. Solo abajo. Bajaban a la carrera, saltando escalones, sus pisadas resonando en el silencio nocturno. Desde arriba ya se oía el estruendo de varias botas. Bajaron hasta la planta baja, hacia la salida principal. Las enormes puertas acristaladas, que de día siempre estaban abiertas, pero ahora tenían una cadena gruesa y un candado enorme. Estaban atrapadas. Detrás, desde la escalera, ya se oían los gritos. «Están aquí. Cerrad todas las salidas». «Por aquí», jadeó Alejandra, tirando de la manga de Daniela. La empujó hacia una puerta discreta bajo la escalera. Un cartel decía, «Cuarto de limpieza». La puerta no estaba cerrada. Se metieron dentro, en un cuartito estrecho lleno de cubos y fregonas. Olía a humedad y productos químicos. «¿Y ahora qué?», susurró Daniela, intentando recuperar el aliento. En el pasillo ya se oían pasos. Estaban muy cerca. Alejandra miró a Daniela con una mirada larga y punzante. En sus ojos ya no había miedo ni odio, solo una determinación dura como el hielo. «Ahora, niña, vas a hacer lo que yo diga», dijo en voz baja, pero con autoridad. La sujetó por los hombros. «Ellos buscan el libro. ¿Y a quién lo ha visto? Pero la prueba la llevas tú en el teléfono. Tú eres la única prueba». La giró y la empujó con fuerza fuera del cuartito, de vuelta al pasillo. Luego salió ella detrás, poniéndose entre Daniela y los guardias que se acercaban. «Yo los entretengo», dijo sin volverse. «No», gritó Daniela. «Alejandra, no». Pero Alejandra, como si no la oyera, volvió a empujarla dentro del cuarto. «Mañana al mediodía habrá un foro ciudadano en la Casa de la Cultura. Esa víbora, su madre, estará allí recibiendo un premio. Ve allí. Ve y enséñales a todos lo que tienes en el teléfono. Yo te ganaré tiempo». Y antes de que Daniela pudiera decir nada más, Alejandra cerró de golpe la puerta del cuarto. Sonó el clic de la vieja cerradura oxidada que giró desde fuera. Daniela corrió hacia la puerta y empezó a golpearla con los puños. «Abre, Alejandra, abre». Pero solo escuchó los pasos acercándose y la voz de Emilio, llena de furia. «Ahí está, agárrenla». «¿Dónde está la otra?». Daniela pegó el ojo a la cerradura. Vio como dos enormes guardias se abalanzaban sobre Alejandra. Ella estaba de pie en medio del pasillo, pequeña, delgada, pero con la cabeza bien alta, mirando directo a los ojos de Emilio, que se sujetaba la cabeza. «¿Dónde está?», le gruñó. Alejandra guardó silencio. Él hizo una señal a los guardias. La agarraron con brusquedad por los brazos y la arrastraron hacia la salida. Ella no se resistió. Solo giró la cabeza un segundo hacia el cuartito y a Daniela le pareció que le guiñaba un ojo. Ella, Daniela,
se quedó sola, encerrada en el oscuro trastero, impotente, escuchando cómo se alejaban los pasos de su única amiga y de su enemigo. Toda la noche Daniela permaneció sentada en el suelo del cuarto frío y oscuro. No lloraba. Las lágrimas se habían acabado. Por dentro solo quedaba un desierto quemado, en cuyo centro se erguía un obelisco helado de rabia y decisión. Una y otra vez repetía en su cabeza las palabras de Alejandra: ve allí, enséñaselo a todos. No era solo un último consejo, era una orden, un testamento. Alejandra había sacrificado su libertad, tal vez su vida, para darle esa oportunidad. Y Daniela no tenía derecho a desaprovecharla. Tenía el teléfono pegado al pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. En él, en ese pequeño trozo de plástico y cristal, estaban las vidas y muertes de 8 personas. En él residía su única esperanza de justicia. Al amanecer, cuando el cielo gris tras la pequeña ventanilla enrejada cercana al techo empezó a aclararse, se oyeron pasos en el pasillo. Había llegado el turno de mañana de las limpiadoras. Hablaban en voz alta, hacían ruido con los cubos. Daniela escuchó como alguien intentaba abrir la puerta de su cuarto. Otra vez cerrado, gruñó una voz femenina. Siempre se atasca esta cerradura. Bueno, ya la abriremos luego. Esperó hasta las 9 de la mañana, cuando el edificio empezó a llenarse de funcionarios. A su alrededor se oyó el murmullo de voces, el taconeo. Aguardó media hora más, hasta que el grueso de gente pasó, y solo entonces se decidió. Golpeó la puerta con suavidad. Nadie contestó. Entonces golpeó más fuerte. ¿Hay alguien ahí? Abran. Se oyeron pasos al otro lado, luego un bufido, el chirrido de una llave en la cerradura. La puerta la abrió la misma limpiadora. Al ver a Daniela, despeinada y con unas ojeras profundas, dio un salto hacia atrás, asustada. ¿Tú quién eres? ¿Cómo has entrado ahí? Se cerró sin querer, soltó Daniela, y sin darle tiempo a reaccionar, se escabulló al pasillo y se encaminó a paso rápido hacia la salida. Nadie le prestó atención. En el bullicio matinal de un organismo público, cada uno va a lo suyo. Salió a la calle. Libertad. Pero no tenía fuerzas para alegrarse. Sabía que a Alejandra probablemente ya la habían llevado a la comisaría, que la habrían acusado de agredir a Emilio, quizá de algo más. Y Esther seguía intocable. Hoy estaría en el centro de todas las miradas, recibiendo un premio como heroína de la comunidad. Ese pensamiento le dio fuerzas a Daniela. Solo tenía unas horas. No se puso a huir ni a esconderse. Empezó a actuar. Lo primero que hizo fue entrar en la primera cafetería que encontró y pedir el café más barato, solo para tener acceso a un enchufe. La batería de su teléfono estaba casi a cero. Mientras se cargaba, buscó en internet información sobre el foro de aquel día. Todo estaba exactamente como había dicho Alejandra. Palacio de la Cultura, comienzo a las 12. Solemne ceremonia de entrega de premios por méritos extraordinarios ante la ciudad. Invitado principal, el alcalde. Galardonada, Esther Martínez. El siguiente paso eran las pruebas. Guardarla solo en un viejo teléfono era demasiado arriesgado. Encontró el estudio fotográfico más cercano que ofrecía servicio de impresión. Pagando parte del dinero de Alejandra, imprimió cada página del libro mayor en papel satinado. Claro, en grande, para que cada letra, cada cifra, cada firma se viera perfectamente. Hizo 5 juegos. Después hizo la llamada más importante. En la agenda de Alejandra, que ésta había dejado sobre la mesa de la cocina, Daniela encontró el número de su sobrino. Llamó. Buenos días, usted no me conoce, empezó a hablar deprisa en cuanto oyó una voz masculina. Me llamo Daniela. Soy amiga de Alejandra. La han detenido. Al otro lado se oyó una exclamación ahogada. Daniela, sin dejarle decir nada, siguió. No tengo tiempo para explicarle, pero sé lo que le pasó a Valentina. Tengo pruebas. Hoy a las 12 habrá un acto en el Palacio de la Cultura. Yo estaré allí. Por favor, venga. Y traiga el retrato más grande de Valentina que tenga. Y otra cosa, recuerde, ¿le habló Alejandra de otras familias? ¿De gente que también perdió a sus seres queridos después de relacionarse con Emilio Martínez? Si conoce a alguien, llámelos, dígales que vengan también. Colgó sin esperar respuesta. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba llegar hasta el final. A las 12 menos cuarto llegó al Palacio de la Cultura. Frente a la entrada había coches caros, periodistas correteando de un lado a otro.
Dentro, en el enorme salón con butacas de terciopelo rojo, casi no quedaban asientos libres. La orquesta tocaba. En el escenario, en la mesa de honor, estaban sentados el alcalde y otros altos cargos. Y entre ellos, con un elegante traje claro, estaba Esther. Sonreía con dulzura y saludaba con la cabeza a conocidos del público. Daniela metió las carpetas con las copias en su bolso. Su aspecto era terrible. Pelo despeinado, ropa arrugada del día anterior, un morado en el pómulo donde Emilio la había agarrado. Era la viva imagen de una víctima que iba a su última batalla. Entró en el salón. El acomodador intentó detenerla, pero ella simplemente pasó de largo, mirando al frente. Caminó por el pasillo central, directamente hacia el escenario. La música se apagó. La gente empezó a girarse en sus asientos, mirando con sorpresa a aquella mujer extraña, desaliñada, que rompía la solemnidad del momento. Esther también la vio. La sonrisa se le congeló en el rostro, convirtiéndose en una máscara de hielo. Susurró algo al oído del guardia que estaba al borde del escenario. Dos tipos fornidos con traje salieron enseguida a su encuentro, cortándole el paso. «Señorita, no puede estar aquí», dijo uno de ellos con brusquedad, bloqueándole el camino. Daniela se detuvo. Estaba a 10 metros del escenario. Todo el salón la miraba. Abrió la boca para gritar, para decir algo, lo que fuera, antes de que la arrastraran fuera. Pero alguien se le adelantó. En la primera fila, justo delante del escenario, un hombre se levantó de golpe. Llevaba una chaqueta de trabajo sencilla. Daniela no lo reconoció de inmediato. «Déjenla pasar», dijo en voz alta, para todo el salón, volviéndose hacia los guardias. «Que hable». Era uno de los vecinos del edificio donde estaba su piso. Uno de los testigos de su humillación en la escalera. Los guardias se miraron, desconcertados. El hombre dio un paso al frente, colocándose entre Daniela y la seguridad. No miró a Daniela, sino directamente a los ojos de Esther, sentada en el escenario. En ese libro mayor, su voz temblaba de rabia contenida, «También está el piso de mi padre». Las palabras del vecino sonaron en el silencio como un disparo. No gritó. Las dijo con voz llana, pesada, llena de sufrimiento, y por eso mismo resultaron aún más contundentes. Durante un instante reinó un silencio absoluto en el enorme salón. La orquesta se quedó inmóvil, con los arcos en el aire. Los periodistas, que hasta entonces grababan al presidium con desgana, giraron de golpe las cámaras hacia el hombre de la chaqueta de trabajo. Los guardias que bloqueaban a Daniela se quedaron petrificados, indecisos. Su orden era no dejar pasar a una loca, pero ahora ya no era solo una loca. Tenía un testigo. El alcalde, en el escenario, miró a Esther, desconcertado, en busca de explicaciones. Pero el rostro de la heroína comunitaria se convirtió en piedra. La máscara de calma helada se resquebrajó, dejando ver debajo una rabia desnuda, animal. Entendió que la situación se le escapaba de las manos. Esa fracción de segundo de duda fue justo lo que Daniela necesitaba. Dio un paso, rodeando a los guardias paralizados. Luego otro. No corrió, caminaba. Caminaba por el pasillo central hacia el escenario, y cada uno de sus pasos retumbaba en el silencio. Cientos de ojos seguían a aquella mujer desaliñada, con la ropa arrugada, que avanzaba hacia las personas más poderosas de la ciudad. «Agárrenla», reaccionó por fin Esther. Su voz, normalmente tan serena y autoritaria, sonó aguda y estridente. «Saquen a esa mujer del salón, ahora mismo». Los guardias se movieron para obedecer, pero ya era tarde. Daniela ya había subido los 3 escalones del escenario. El maestro de ceremonias, un joven asustado, se apartó de su atril. Daniela se acercó, agarró el micrófono frío y pesado y se volvió hacia el público. En primera fila vio a Emilio. Se había puesto de pie. Bajo el pelo se le veía un vendaje blanco en la cabeza, la marca del golpe con la jarra de Alejandra. Tenía el rostro deformado por la furia. «Está loca», gritó, alzando la voz por encima del murmullo que empezaba a crecer en la sala. «Necesita tratamiento. Nos robó dinero y ahora viene aquí con sus delirios. Llamen a la policía». «A la policía». Justo eso era lo que Daniela quería. Acercó el micrófono a sus labios. Respiró hondo. Su voz, amplificada por los altavoces, retumbó bajo la bóveda del enorme salón. «Me llamo Daniela López». Hizo una pausa, dejando que todos oyeran y recordaran su nombre. «Hace 2 semanas me casé con este hombre», asintió en dirección a Emilio. «Y ayer,
Él, junto con su madre, la respetable Esther Martínez, me echó a la calle de mi propio piso. De un piso que, por lo visto, yo misma le vendí. En la sala se elevó un murmullo indignado. Esther se levantó de su asiento en la mesa de honor. Es calumnia, mentira, gritó. La denunciaré. Por supuesto que lo hará, respondió tranquilamente Daniela. Alzó una de las carpetas que había tenido en las manos hasta entonces. Me han llamado ladrona, loca. Y esto, levantó bien alto la hoja impresa para que todos pudieran ver columnas y cifras, es la verdadera lista de sus méritos ante la ciudad, Esther. Su lista de propiedades. No esperó la reacción. Empezó a leer, despacio, con claridad, para que cada palabra llegara a cada persona del público. Número 1. Pérez José, nacido en 1948. Desaparecido en 2019. Su piso de 2 habitaciones, en la calle Liberación, número 12, piso 5, fue heredado por una pariente lejana y luego vendido. Ejecutante de la operación, Martínez Emilio. El vecino que estaba en el pasillo apretó los puños. Ese es mi padre, dijo en un murmullo ronco, y la gente a su alrededor se apartó de él. Daniela pasó la página. Número 2. Sinisierra Olga, nacida en 1975. Fallecida en un accidente de tráfico en 2020. Su piso de una habitación, en la Avenida de la Paz, número 45, piso 81, pasó por testamento a su pareja de hecho, Martínez Emilio. Alzó la vista. El salón estaba en silencio sepulcral. Todos escuchaban conteniendo la respiración. Los periodistas, empujándose entre ellos, corrían hacia el escenario, los flashes disparando sin parar. Número 3. Álvarez Valentina, nacida en 1988. Daniela hizo una pausa, y la voz se le quebró. Se ahogó. Accidente, en 2021. Un mes después de casarse con. No terminó la frase. En ese mismo instante, las puertas traseras del salón se abrieron de golpe con estruendo, y en el pasillo aparecieron personas, el sobrino de Alejandra y varias más. Y todos llevaban en alto, en un marco de luto, un gran retrato de una chica joven, sonriente, con ojos enormes y brillantes. Desde el retrato, sobre ese salón sobrecogido, los miraba Valentina Álvarez. Un suspiro de horror y compasión recorrió la sala. Ya no era solo una lista de apellidos. La tragedia tenía rostro. Es mi hermana, gritó el sobrino de Alejandra, con la voz rota. Y a nuestra tía, su madre, la detuvieron ayer por intentar salvar a esta mujer, señaló con la mano a Daniela. Y entonces el auditorio estalló. En distintos puntos de la sala empezaron a ponerse de pie personas. Solorano Andrés, ese es mi hermano, gritó una mujer desde las filas del fondo. Coballes, ellos eran nuestros vecinos. Se mudaron tan de repente, susurró alguien al lado. El caos era total. La gente gritaba, señalaba a la escena, a la petrificada Esther y al Emilio que asomaba en el pasillo. La reputación que Esther había construido durante décadas se convirtió en cenizas en 5 minutos. Su nombre, que había sido sinónimo de respeto y honor, ahora era arrastrado por el barro. El alcalde, pálido como un papel, comprendió que estaba sentado en el mismo escenario que un monstruo. Aquello podía enterrar también su carrera. Se volvió bruscamente hacia el jefe de la policía municipal, sentado en el presidium con su uniforme de gala, y le dijo algo con tono imperativo, señalando a Esther. Daniela veía todo como en una neblina. Ya había cumplido su parte. Había vengado a Valentina, a Alejandra, a sí misma y a otras 7 personas que ni siquiera conocía. Bajó el micrófono. Los policías ya se abrían paso hacia el escenario, apartando a los periodistas y creando un pasillo. Daniela descendió del escenario y se acercó al oficial de mayor rango. Sin una palabra, le tendió una de las carpetas con todas las copias impresas del libro mayor. Aquí está todo, dijo en voz baja. Nombres, direcciones, fechas. Y las fotos de los originales están en mi teléfono. El oficial tomó la carpeta y hojeó rápidamente varias páginas. Su rostro se hizo cada vez más sombrío. Levantó la mirada hacia Daniela, luego hacia el escenario, y dio una orden a sus subordinados. Daniela se apartó hacia una pared y observó el final de aquella pesadilla. Vio como 2 policías se acercaban a Esther. Ella les gritaba algo, les agitaba credenciales, mencionaba sus contactos, su posición, pero nada de eso funcionaba ya. Uno de los policías la tomó por el brazo y le cerró un grillete en la muñeca.
El otro hizo lo mismo con la otra mano. La heroína de la comunidad se convirtió en una simple detenida. A Emilio lo atraparon en el pasillo, cuando intentaba huir hacia la salida. Él no se comportó con tanta calma. Rugía, forcejeaba, lanzaba maldiciones. Pero lo redujeron enseguida y también lo arrastraron hacia la salida, casi arrasando la alfombra. Cuando lo sacaban de la sala, Esther miró a Daniela por última vez. En sus ojos ya no quedaba ni poder, ni seguridad. Solo un odio puro e impotente. Daniela permaneció allí, apoyada contra la pared, viendo cómo la puerta se cerraba tras sus enemigos. Todo había terminado. El sobrino de Alejandra se acercó a ella. Gracias, dijo simplemente, por lo que hizo por ella por todos nosotros. Daniela asintió en silencio. Al día siguiente, Alejandra fue puesta en libertad. Todos los cargos fueron retirados. Una semana después, tras la intervención de la fiscalía, todas las operaciones de Esther fueron declaradas nulas. A Daniela le devolvieron su apartamento. Entró en él sola. Dentro aún olía a otra gente, a patatas fritas y ambientador barato. Abrió todas las ventanas dejando entrar el aire fresco. Luego hizo aquello que mejor sabía hacer. Fue a su floristería. El dueño la llamó él mismo para disculparse entre súplicas, rogándole que volviera. Tomó un gran montón de lirios blancos, eucalipto y gipsopila. Al regresar a casa, puso música y se puso a trabajar. Ordenó las flores, cortó los tallos, armó enormes ramos purificadores. Y con cada flor que colocaban sus manos en un jarrón, sentía como de su casa, de su vida, se iba la suciedad, el dolor y el miedo, dejando solo limpieza, luz y esperanza. Había recuperado su hogar. Había recuperado su vida. Y así termina esta historia increíble y tensa, queridos oyentes. Una historia que, la verdad, todavía me deja un poco estremecida. ¿Cómo valoran ustedes el acto de Alejandra? Ella fue conscientemente a manos de esos criminales, sacrificándose para darle a Daniela tiempo y una oportunidad de justicia. ¿Estuvo justificado ese sacrificio? Me encantaría leer sus opiniones al respecto. ¿Les quedaron preguntas, observaciones, algo que les llamara especialmente la atención o con lo que no estén de acuerdo? Por favor, no duden en escribir todo lo que piensan en los comentarios debajo de este video. Hablemos de ello juntos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.